Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Yo estoy bien, ¿Sí? Y a pesar de ser de noche, de ser oscuro, de que ha pasado la luna llena. No, quita el a pesar, es aunque. Bueno, El a pesar es muy negativo. Vale, pues aunque, vale. Aunque vale. es de noche. Aunque es de noche, la luna llena, todo eso. Yo no tengo miedo. No, yo tampoco. Qué Hoy hablamos de suerte. ello, ¿verdad? Claro, por eso lo he traído aquí. Sí, a algo pesar que nos o aunque. paraliza mucho, y que pocas veces sabemos gestionar. Mira, tengo una frase de Tito Livio, el historiador romano, decía que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo? Y también, claro que sí, y también lo decía Don Quijote, que el miedo, no soy capaz de repetir exactamente la frase que escribió Cervantes, pero venía a decir que el miedo embota totalmente nuestros sentidos, los colapsa, nos vuelve paralizados, nos vuelve inútiles y nos bloquea ante cualquier oportunidad. El miedo es el mayor limitador de oportunidades que existe. Creo que todos hemos pasado etapas de miedo porque el miedo, aunque tiene mala fama y aunque nos hace sufrir mucho, sin embargo, no es necesariamente tan malo. Es de todo sabido que el mecanismo del miedo no solamente es absolutamente complejo, lo cual es complejo, sino que, fíjate, pertenecemos al 0,1% de las especies de las que existe registro fósil que aún seguimos vivos. ¿Gracias a qué? Gracias a que hemos tenido esta capacidad preventiva de todo aquello que supone una amenaza para nuestra especie, que es, por otro lado, la especie casi más frágil de las especies vivas que nacemos. ¿Gracias a qué? Pues eso, a que tenemos miedo y hemos sido capaces de aprender a esquivar aquellas amenazas vitales que pueden influir en nuestra vida, ¿no? O sea que el miedo ayuda, digamos. El miedo nos ayuda. El problema es que, y luego el miedo, hablaré luego del problema que hay añadido, pero cada vez que nosotros tenemos miedo, lo que se suceden son una serie de mecanismos en nuestra fisiología que lo que buscan es que todo nuestro cuerpo se prepare para la huida o el ataque. Estos síntomas, estas señales que despiden nuestro cuerpo, pues pueden ser las pupilas dilatadas, el ritmo cardíaco se acelera, los músculos se nos contraen, tenemos probabilidades incluso de sufrir un infarto porque el corazón se acelera a tantísima velocidad, tenemos problemas respiratorios, tenemos sofocos, incluso podemos pasar por un estado de confusión. Cuando nuestro sistema detecta una amenaza que es una amenaza grande y es real, todos nuestros sentidos, como decía Don Quijote, se paralizan. O sea, actuamos antes de pensar sobre ello. Nuestras emociones, la emoción del miedo va por delante, es un caballo que va a galopa demasiado rápido y después pensamos sobre ello. Esto hace que muchas veces tengamos un miedo o alberguemos miedo a situaciones que no son realmente amenazantes contra nuestra propia vida. Si entramos en la cocina de nuestra casa y vemos una rata campando por ahí tranquilamente, esto va a hacer que todo nuestro sistema se ponga a actuar mucho antes de que pensar, oye, pues igual es una rata simpática. Si yo nunca he visto una rata, ¿por qué sé que este animal es peligroso? Este es el asunto. El asunto es ni más ni menos que muchas veces los miedos que tenemos actualmente en una sociedad en la que nuestra vida no está severamente amenazada son fabulaciones mentales, son historias, narraciones mentales que nos hacemos debido a que en situaciones anteriores nos han contado historias o las hemos vivido y anticipamos que eso va a continuar existiendo Estamos siempre. muy condicionados, ¿no? Claro, yo creo
todos los oyentes o casi todos los que nos estén escuchando en este momento seguro que tienen escenas en su infancia donde por haber visto una película donde aparecía pues un bicho o aparecía, yo qué sé, algo amenazador, yo me recuerdo, o sea, me estoy recordando pasar corriendo por el pasillo de la casa que tenían mis padres, corriendo, o sea, de un extremo a otro, porque había decidido que en el medio me estaba esperando, yo qué sé, un fantasma, un monstruo o lo que fuese. O por la noche, ¿no? Que estás en la cama y estás convencido de que debajo de la cama hay algo. Estos son fabulaciones. Y estas fabulaciones también se producen en nuestra edad adulta. Lo que pasa es que se transforman. Ya no hay fantasmas que nos esperan en mitad del pasillo. Esos fantasmas son el miedo a perder un trabajo, el miedo a quedarte sin dinero, el miedo a hablar en público porque decides y decretas que es que lo vas a hacer mal, que te vas a quedar en blanco, que la gente que te está escuchando pues se va a reír de ti, o quedarte solo en un lugar, el miedo a equivocarse, el miedo a la sangre, el miedo a volar en avión, el miedo a arruinarse, el miedo a enfermar. Hay miedos, bueno, de todo rango y de toda condición. Y es que nuestro sistema nervioso capta, gracias a que tenemos memoria, nuestro sistema nervioso capta cualquier experiencia negativa que nos ha hecho sufrir en el pasado, la guarda, y aunque nosotros no tengamos una memoria de aquello que sucedió, nuestro sistema nervioso sí que lo recuerda. Ya, ¿qué dices? Tengo este miedo que parece casi irracional, no sé de dónde viene, pero claro, algún motivo hay, ¿no? Sí, hubo un pequeño algo en algún momento de nuestro pasado que en sí hemos olvidado, pero que cualquier anécdota vinculada con ese hecho hace que salten nuestras alarmas. Y como digo, como no pensamos, nuestro cuerpo nos empuja a actuar, pues entonces todo aquello se dispara. Mira, hay un caso muy curioso de un médico llamado Claverjet, que estaba atendiendo, este médico, que es médico psiquiatra, estaba atendiendo o neurólogo, creo que es, bueno, no me acuerdo si es psiquiatra o neurólogo, pero es un caso conocido. Él estaba atendiendo a una mujer amnésica, de manera que debido a la amnesia de esta paciente, todos los días, cuando iba a visitarla en el hospital, la tenía que saludar y se tenía que presentar, porque esta paciente había olvidado quién era este señor, aunque lo había visto el día anterior, ¿no? En una de estas veces que le daba la mano saludándola, esta mujer sintió un pinchazo en la mano. Este doctor llevaría algo punzante y pinchó la mano de esta mujer. Y a partir de ese momento que le pinchó la mano, todos los días posteriores, cada vez que la saludaba, esta mujer, que no se acordaba de quién era este personaje, este señor, este médico, no recordaba quién era él, ni recordaba lo que había pasado, sin embargo, a partir de ese momento evitó darle la mano ya para siempre. No le volvió a dar la mano nunca más. Y esto es clarísimo reflejo de lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos miedo. Hay gente, y el peor miedo de todos es el miedo a tener miedo. Hay gente que se levanta por la mañana ya con miedo, y cuando le preguntas de qué tienes miedo, pues no hay ninguna razón, no lo sé. Este no lo sé es quizá de las agonías mayores que hay, y esto es lo que dispara los cuadros de angustia, donde la persona ya siente que hay amenazas por todas partes, porque no es capaz de determinar exactamente qué es lo que le produce o lo que le parece tan sumamente amenazador, que tiene un tratamiento terapéutico más fácil. El no sé a qué tengo miedo, pero también solo tiene sé. Tratamiento, entiendo, Alejandra. Tiene tratamiento, las crisis de angustia, donde la persona piensa que se va a morir, tienen tratamiento, y una de las claves terapéuticas es ayudar a la persona primero a serenarse. ¿Cómo? A serenarse ese caballo desbocado de su mente, esta fabulación que se basa en unas historias inventadas y que no son reales. Y el primer ejercicio que se hace, que lo voy a decir y parecerá increíble cómo funciona, pero así es, la respiración. Porque en cuanto tenemos miedo, lo que hace el diafragma es contraer los pulmones, que albergan 3 litros de aire, pero cuando están contraídos apenas albergan quizá medio litro de aire, con lo cual la sangre no se oxigena y el cerebro tampoco. Una crisis de angustia en la que la persona piensa que se va a morir, se pasa
y casi inmediatamente, en menos de un minuto, ayudando a la persona a respirar bien, sin hiperventilar, que eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? Por eso te mareas y te entran sofocos, porque tienes esa inhalas sensación más de aire. que te ahogas, ¿no? De ahogo. Ahí está, o inhalas más aire del que expulsas, del que expiras, y entonces pues te quedas con oxígeno que no te hace falta. El miedo puede utilizarse porque los seres humanos somos capaces de unas proezas maravillosas que hacen de nosotros grandes personas y grandes colaboradores con todos los que tenemos alrededor, y al mismo tiempo, cuando tenemos miedo, sacamos muchas veces lo peor de nosotros mismos y hacemos daño y agredimos a los demás. Hacemos cosas de las que en estado de tranquilidad, ausencia de miedo, diríamos que no somos capaces de hacer, y sin embargo, por miedo somos capaces de hacer un daño impresionante y unas cosas terribles, ¿no? Y esto se utiliza como elemento de poder. Una sociedad o una empresa o un grupo familiar en el que hay alguien que ha descubierto que cuando empuña ese gran elemento opresor que es el miedo, saca del grupo lo peor para que todos juntos hagan algo malo. Me refiero a cuando una sociedad o un grupo tiene miedo, con tal de evitar tener miedo, se adhiere a la persona que infunde todo esto. Por ejemplo, un elemento muy maligno, muy tóxico en un grupo o en una empresa es el rumor. El rumor es una forma de infundir miedo muy sutil, muy tramposa y muy silente, pero qué eficaz es. Con tal de no, o sea, si alguien me cuenta un rumor, yo me siento parte de la persona que está diseminando este rumor, y entonces me ocupo de también extenderlo por otro sitio, extenderlo para que esto no me afecte a mí, sino que le afecte a otros. Qué perverso todo, ¿no? Bueno, sí, o sea es que muy perverso. El asunto, siendo el miedo una capacidad que tenemos, una capacidad emocional que tenemos, que nos ha ayudado a salvar la vida, sin embargo, puede utilizarse en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial y en el ámbito de una nación, precisamente para controlar y oprimir a las personas. ¿Cómo superarlo? Primero, teniendo en cuenta de que no necesariamente hay que evitarlo. A mí me parece que esta tendencia que tiene una línea de la psicología donde se empodera, una palabra que se ha puesto de moda mucho a las personas, diciendo tú puedes, ánimo, no tienes que sentir miedo, atrévete. Bueno, pues hombre, no siempre es así, no, porque eso genera una enorme frustración en la persona que, a pesar de todo y a pesar de intentarlo, continúa por miedo cometiendo errores y encima se siente culpable por estar sintiendo miedo, ¿no? Es verdad, sí. O sea que el abordaje de cualquier elemento desafiante tiene que ser suave, tiene que ser lento, tiene que ser cuidadoso con la persona, con todo lo que la persona ha venido cargando desde su más tierna infancia, porque los miedos se instalan, se contagian y se aprenden en la infancia, y a partir de ahí, paso a paso, poco a poco, con calma, con tranquilidad, y a través del juego. Hablábamos la semana pasada de cómo a través de la música nos atrevemos a hacer cosas de las que nos creíamos incapaces, porque es algo inofensivo. Bueno, pues muy poco a poco se va consiguiendo. Personas que nos estén escuchando que tienen mucho miedo a casi todo, incluso a recibir terapia, porque algunas veces que he oído, no, yo es que tengo miedo a todo, a subirme en un metro, a subirme a no sé qué, tal, y encima estoy contagiando a mis hijos. Es normal, o sea, aunque sea para no contagiar a tus hijos, claro, para no enseñarles... Miedo, sí. Algunos miedos, es verdad, estaba pensando yo que algunos miedos son heredados incluso, ¿no? De lo que hemos vivido en nuestro alrededor, de amigos, de familiares, ¿no? Claro, porque en la infancia no distinguimos lo que es verdad de lo que no es verdad. De ahí que vayamos corriendo por el pasillo pensando que hay un fantasma esperándonos o un monstruo esperándonos en el medio, solo porque lo hemos visto en una película. Luego el sistema nervioso y sobre todo el inconsciente no distingue el pasado del presente. Te hace actuar en el presente absoluto por cosas que sucedieron muy atrás, pero que se han quedado instalados ahí, de manera que un sonido,
sonido, una luz especial, una brisa, lo que sea, un olor, incluso desata todo ese cuadro de angustia, de ansiedad y de sensación, pues de sensación de peligro por algo que sucedió, que viste incluso en alguna película o que te contaron. Padres muy miedosos hacen, y es fácil que generen niños miedosos que luego terminan siendo adultos miedosos. Uh-huh. La hiperprotección de los niños tiene mucho que ver con un padre o unos progenitores o una madre, unos progenitores excesivamente prudentes, excesivamente nerviosos. No montes en bici que te caes, no juegues con tal persona que es malo, cuidado en la calle. Y vivimos una época muy protectora, ¿eh? Demasiado. Sobreprotegemos a los hijos. Sí, y eso el problema es que se convierte en un estilo afectivo. Entonces te vinculas a los demás por miedo, no por amor, no por generosidad, sino por miedo. Miedo a no quedarte solo, miedo a que no te quieran, miedo a que te rechacen, y esto resulta muy tóxico y genera después muchos problemas en la vida afectiva. Y tanto es así que muchas veces suplimos esta carencia o este estilo afectivo defectuoso instalado en el miedo, lo suplimos con las redes sociales. Hay auténticas redes sociales del afecto, donde yo me puedo vincular a gente que no veo, y como no la veo no me puede rechazar, porque al minuto, segundo, instante en que yo detecte que hay una frase que no me gusta, puedo cortar y no me expongo tanto como me expondría con una persona de carne y hueso. El mundo cómodo al que nos hemos acostumbrado en este momento acentúa también las situaciones de un miedo irracional y absurdo, porque todo aquello que me resulta un poquito incómodo tiendo a evitarlo. De manera que voy buscando el que todo, absolutamente todo lo que hago, todo con lo que me desenvuelvo y con lo que entro en contacto sea benigno para mí. De manera que si voy a buscar unos cereales para el desayuno, entro en una fase de miedo a no elegir el mejor, no vaya a ser que me equivoque. Entonces compro cualquiera, después de haber elegido muy minuciosamente entre todas las marcas, pongamos que hay, y cuando llego a casa me sirvo aquellos cereales, empiezo a pensar, ¿y si me he equivocado? ¿Y si hubiese otro mejor? Con lo cual el exceso de ambición porque todo me vaya bien, porque todo sea excesivamente cómodo, puede estar acentuando, fíjate tú por dónde, la sensación de miedo a no haber acertado entre todas las miles de Se convierte en casi opciones. Una obsesión, ¿no? Se convierte en una obsesión, sí. Bien, ¿qué remedios hay? Bueno, primero... Venga, vamos a solucionarlo. Claro, porque yo creo que todos los que nos están escuchando, yo misma he pasado por situaciones donde he pasado miedo, y es normal tener miedo cuando tienes un familiar que ha sufrido un accidente, un hijo enfermo, una amenaza seria y clara y evidente en relación a tu trabajo, a tu proyección profesional, lo que sea. Es normal tener miedo. Lo que hay que tener cuidado es cuando este miedo se prolonga en el tiempo más de lo deseable, cuando te paraliza, te impide buscar otras opciones, cuando te aniquila todas tus posibilidades porque tú mismo te lo boicoteas, porque entras dentro de esa fase de la fantasía, o sea, de las elucubraciones mentales, de la narración mental que no está sustentada en un hecho claro, evidente y real. Y cuando se prolongan y duran más de lo deseable en el tiempo. En ese caso, las terapias, desde luego, terapias psicológicas, ayudan inmensamente a desensibilizarse contra estos agresores inventados, pero, como digo, hay gente que tiene miedo a ir a terapia. No vaya a ser que sea peor lo que me voy a encontrar, no vaya a ser. Y esto se ve muy claro cuando tienes un conflicto con una persona. De las razones por las que nos estresamos, quizá la número uno, la que nos hace sufrir más, es el desencuentro con alguien
próximo a ti. Si es un familiar, si es tu pareja, si es un compañero de trabajo, si es un amigo. Cuando tienes una discusión o una pelea con cualquiera de estas personas, vas a sufrir mucho hasta que lo soluciones. En realidad, normalmente lo que hacemos es esperar a que el otro venga, nos pida perdón y nos diga que tenemos razón. Pero es que la otra parte está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuando enseñan a estas personas una herramienta para solucionar el conflicto, de manera que una de las partes de la discusión tiene herramientas para solucionar el conflicto, es muy normal que pese a tener estas herramientas la persona diga, ay, no, pero no me atrevo a llamar al otro para decir, venga, vamos a sentarnos a hablar porque tengo miedo de que me rechace. Fíjate que incluso teniendo la herramienta para solucionar, prefieres quedarte con el mal rollo. Se van encadenando miedos, ¿no? Sí, efectivamente, que limitan mucho la oportunidad de crecer como persona. Hay todo un tratado, todo un libro, un libro bastante gordo que se llama El camino del héroe, escrito por un científico inglés que se llama Joseph Campbell, que dice que la forma de crecer como persona es precisamente enfrentarte a esos pequeños desafíos cotidianos. En este momento vivimos una vida donde nuestra vida no está amenazada. Tenemos ropa, tenemos comida, tenemos calefacción, tenemos agua y tenemos, una cierta comodidad fisiológica y física que asegura nuestra vida. Luego, nuestros miedos son de tipo emocional, de tipo sutil y son muchas veces fruto de una narración personal. Entonces, la forma de afrontarlo es poco a poco y con el ánimo de ir paso a paso. O sea, no te tienes que enfrentar al dragón tú solo, sino que ese dragón es una pequeña lagartija muchas veces. Pues nos quedamos con eso y, sobre todo, no sentirse culpables si es que uno tiene miedo, porque es muy normal. Es darse muy racional, tiempo, pero también decidir hacerlo. Esta es la clave. Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Cuídate. Adiós. Adiós.